Bueno, jóvenes, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase, ¿sale? Bien, ¿alguien está compartiendo dispositivo? Adelante, Juano, dígame. Yo estoy compartiendo con mi compañero Edgar y Uriel. Él apenas se inscribió y nos dijeron los profes que lo integremos, dice, Ok, al equipo, me dijeron. bien. Edgar, ¿qué? Buenas tardes, Edgar Pérez González. Ok, Sí. este, Buenas tardes. buenas tardes. ¿Y qué? Y Uri Salomón Pacheco Rivera. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, perfecto. A ver, Edgar. Ok. Bien, gracias por la aclaración. ¿Alguien más? Xochitl, adelante. Estamos compartiendo dispositivo con Jovita y Lisette. Ah, ok, gracias. Ahorita... Perfecto. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, ok. A ver, permítanme un segundito, ya regreso, un segundito. Ok, gracias. Bien, a ver, ¿alguien más que haya llegado? No. Perfecto. Ok, ¿quién recuerda qué es lo que vimos la clase pasada? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Adelante, Laura. Vimos porque México es un país mega diverso y los lugares que ocupa con las especies. Ok. ¿Alguien más? Orlando, adelante. También estuvo interesante la plática de las tortugas, un dato que desconocía del por qué la importancia de México también para ellas, el tema de su supervivencia. Y bueno, eso es lo más importante, bueno, que me gustó. Ok, muchas gracias. Juana Luisa nos dice la megadiversidad de México. Una última persona, ¿alguien más que quiera participar? Adelante, Carla. Ok, buenas tardes. Bueno, vimos las especies vasculares, las plantas endémicas de México, que entre ellas las cactáceas, agaváceas, los animales vertebrados, aves, reptiles, serpientes, anfibios y algunos mamíferos, y también los peces de agua dulce. Y quedamos pendientes con el concepto de especiación, me parece. Ok, gracias. Y bien, qué bueno que me recuerda, especiación. Bien. Y Reina nos dice,
sobre el por qué México es un país megadiverso y las características que lo hacen megadiverso, así es. Y también nos dice Janet, vimos los países megadiversos y sobre los animales. Bien, gracias Janet. Bien, ahora, pues sí, la clase pasada vimos acerca de, bueno, primero vimos qué es la diversidad, la megadiversidad, y vimos las razones por las que decimos que México es un país megadiverso. Ya vimos que porque tiene una gran cantidad de diversidad y además tiene una gran cantidad de diversidad, biológica, y además tiene una gran cantidad de diversidad cultural, lo que ha hecho que la diversidad biológica todavía sea mucho mayor, ¿no? Recordemos que primero íbamos a ver por qué decimos que México es un país megadiverso y luego, ahorita en esta clase vamos a ver las razones que hacen que México tenga tantas especies. Las razones que hacen, ¿qué es lo que hace a México un país megadiverso? Antes de pasar esa parte, por favor, ¿quién me quiere decir qué es un país megadiverso? Adelante, Carla. Bueno, en las clases pasadas hablábamos de que un país megadiverso es el que contiene en su territorio diversidad de ecosistemas, también especies de plantas y animales endémicas, y que por su ubicación decimos que son países megadiversos, como lo es México, ¿no? Que tiene 2 océanos, que tiene agua, diversas clasificación de animales y de plantas, y eso es un país megadiverso. Ok, gracias Carla. Janet también nos dice que son países que albergan el mayor índice de biodiversidad, así es, y Laura dice también tienen diversidad de cultura y lenguas. Ok, gracias Laura. ¿Dónde está Laura? Aquí está. Bien. ¿Alguien más? Bien. Ok. Entonces, Esther, también influye su posición geográfica. Así es, Esther. Vimos que esas son una de las razones por las que hacen a México un país megadiverso. Juana nos dice que un país megadiverso posee la mayor cantidad de diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la diversidad mundial de especies. Así es. Gracias, Juana. Bien. Recordemos, bueno, ahorita lo pongo. Ahora, también vimos el concepto de endemismo. ¿Quién recuerda qué es endemismo o endémico? ¿Qué es endémico en cuanto a biodiversidad? Adelante, Gerardo. Bueno, lo endémico hace referencia a cuando alguna especie tiene su lugar de origen. Es propio de un lugar y que nada más en ese lugar se desarrolle. Perfecto. ¿Sí? ¿Algo más? No, sobre todo. Ok. Adelante, Luis. Son originarias del país, pero ya no necesariamente están presentes en esa región o en ese país, porque igual también ya se las llevaron para otros lados, pero tuvieron sus orígenes en esa zona, digámoslo así. Ok.
Ujú. ¿Y Carla? Son las especies que solo habitan en un lugar determinado, pero el término es relativo porque pueden ser endémicas de un continente, un país, una región o un bioma. Es decir, que solo habitan en un lugar determinado, pero no solamente son de un lugar pequeño. Ok, muchas gracias, Carla. Laura nos dice, a ver, permítanme. Laura nos dice, especies que habitan en un lugar determinado, ya sea un país, continente o región. Luisa, que se repite frecuentemente o está muy localizada en un lugar. Uh-huh. Laura. Y Lideriana, originaria de un lugar. Uh-huh. Okay. Bien. Ahorita vamos a aclarar bien los conceptos, nada más los hago para que sea un poquito más rápido. Y finalmente, se les dejó que para esta clase buscaran un poco acerca de qué es la especiación. ¿Alguien tiene algo acerca de qué es la especiación? Adelante, Carla. Bueno, la especiación es el proceso por el que se generan más especies a partir de una inicial. Y esto ocurre cuando se presentan ramificaciones en los árboles genéticos de los organismos, es decir, cuando se generan nuevas especies a partir de una inicial. Y para hacer referencia científicamente encontré un ejemplo, que el tiburón blanco es Carcharodon Carcharias, donde el Carcharodon es el género y Carcharias es la especie. Y el modo correcto de escribirlo siempre será en cursivas para que no se confundan con otras categorías. Entonces, es como una composición. Y pues algunas diferencias que se generan durante la variación pueden ser que tienen diferentes estructuras corporales, un comportamiento diferente al de la especie inicial y la temperatura que toleran otras temperaturas o que tienen otros pHs, porque al generarse otras especies, pues también se generan diferentes cambios y características de las que resultan de las iniciales. Muy bien, gracias, Carla. A ver, Laura nos dice cuando aparece una diferencia entre especies próximas. Uh-huh. Okay. Brenda nos dice es el proceso por el cual una población de una determinada especie forma otra especie o varias especies. Bien. Juana nos dice se conoce como especiación al proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra u otras poblaciones aisladas reproductivamente de la población anterior y entre sí que con el tiempo irán acumulando otras diferencias genéticas. Muy bien. Permítame. ¿Qué lo dijo Juana? Y Reina nos dice, la especiación es el proceso que da origen a una nueva mediante la reproducción. Y Oscar Santos es la formación que produce dos o más especies diferentes. Gracias, Oscar. Bien. Muy bien. Entonces, bastante claros las descripciones. Ahora vamos a ver más a fondo. Voy a compartir pantalla. Por favor, me dicen cuando ya puedan ver la pantalla compartida. La presentación. Sí, ya se ve, maestra. Muchas gracias. Bien. Buenas tardes, maestra, parece. Ok,
Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, entonces estábamos viendo aquí México, es un país megadiverso. Vimos que es biodiversidad. Y bueno, en cuanto a los países megadiversos. Ok. Se pueden utilizar más criterios, menos criterios para definir qué es un país megadiverso, pero en general, aquí habitan del 66 al 75%. En estos países, el 76 o 75% de la biodiversidad del planeta se encuentran concentradas ahí. Y solamente son unos 17 países nada más. Es decir, el 10% de los países existentes del mundo contiene más o menos el 75% de la biodiversidad. O sea, imagínense. Es decir, en el 90% de los países, del resto de los países que existen en el mundo, existe el otro 25% de la biodiversidad. Es decir, la biodiversidad está súper concentrada. No y como podemos ver aquí, no se encuentra de manera pareja, sino que hay puntos en donde se concentra mucho más. Entonces, eso va a ser un país megadiverso, donde se encuentre una gran cantidad de biodiversidad, diferentes especies. Y la biodiversidad, recordemos, en este caso sí habla de especies, pero pero recordemos que las diferentes formas de expresión de biodiversidad es en cuanto a nivel de paisajes, ecosistemas, especies y genes. Ahora, ¿cuáles son los países megadiversos? Son estos. Les digo, depende de cómo lo clasifiquemos, porque por ejemplo aquí está Papúa Nueva Guinea, pero aquí Papúa Nueva Guinea solamente se encuentra en los países con un alto grado de diversidad cultural, pero no biológica. Entonces, bueno, depende de qué estemos usando para, qué conceptos estemos usando para decir que es un megadiverso o no, ¿no? Pero pues es nada más de algunos cuantos que entran y salen. Solo algunos cuantos, otros siempre van a estar entre países megadiversos. México siempre va a ser uno, también la India, el Congo, Brasil, etcétera, ¿no? Bien. Y bueno, algunos mencionaban esta parte en la que parecen estar en el mismo lugar, como en la misma franja acá, en esas dos franjas. Pero, bueno, sí es cierto, pero hay más países que se encuentran aquí y no son megadiversos. E incluso Sudáfrica podría salirse un poquito. Es decir, la ubicación no lo es todo, pero sí es una parte importante. ¿Alguien más no ve la pantalla, jóvenes? Sí, se ve, maestra. Ok. Lo que pueden hacer, si no lo ven, pueden tratar de salir de la reunión y volver a entrar a ver si mejora. Y si no, me dicen, ¿sale? Por favor. A veces puede que sea mi internet, pero también puede ser el internet de otros lados. Para que hagan ese intento de salir y entrar. Puede que mejore. Y si no, me comentan, ¿sale? Ok. Bien. Luego veíamos esta parte de que en México muchas de las especies que se encuentran aquí son endémicas. Ok. Perfecto. En México, muchas de las especies son endémicas. Endémicas si son especies que se encuentran solamente de manera natural, en una zona específica. Estas dos partes son importantes. La manera natural es porque pueden también estar en otro lugar, en otro país, en otro continente, pero siendo llevadas por el ser humano. ¿A qué me refiero con esto?
a que, por ejemplo, un jaguar es endémico de América, es decir, solamente está de manera natural en las selvas de América, pero lo pueden llevar a Estados Unidos, lo pueden llevar a Europa, y eso no significa que ahora sea endémico de Europa, ¿no? Fue llevado por el ser humano, pero de manera natural, su vida natural la hace en América, en Mesoamérica. ¿Sale? Lo mismo con otras especies. Y la parte de la zona también es importante. Puede ser algo endémico de un país, de una montaña, de un continente, de un estado, de un pueblo, de una región, dependiendo de dónde se encuentre. Por ejemplo, lo mismo. El jaguar es endémico de Mesoamérica. Solamente existe de manera natural en Mesoamérica, pero no es endémico de México, porque solamente no se encuentra en México. También se encuentra en Brasil, etc. Entonces, sí es endémico de esa región, Mesoamérica, pero no es endémico de algún país. En cambio, les hablaba de este Pinus maximartinesi. Este pino que es bastante especial porque tiene una piña enorme, como lo vemos aquí en la imagen. Piñas muy grandes, y solamente de manera natural se encuentra en una colina en México. Entonces, lo podemos plantar en otras partes y puede que sí crezca, ¿no? Aunque puede que no, pero puede que sí crezca, pero de manera natural solamente se va a dar en esa colina. Entonces, y además, pues sí, obviamente sí sería endémica de México, la especie, porque pues igual solo se da en México, pero más concretamente endémica de esa colina. Entonces, bueno, esa es la otra parte. Y ahora vamos con la especiación. Puntos muy importantes. Sí, es cuando en un proceso en donde se generan más especies a partir de una original, por medio de 3 cosas. Por medio de la evolución, que conlleva variación genética, mutaciones genéticas, y que sean favorecidas por el ambiente en el que se encuentran. Esas son las primeras 2, que son lo que conlleva la evolución. Y la tercera, que es el aislamiento reproductivo. Uno de sus compañeros lo mencionó, eso también es muy importante. Un segundito. Gracias. Ok. Entonces, bueno, ya vimos México, en dónde se encuentra, en qué lugares se encuentra. Muchas de las especies en donde es bastante rico, es decir, tiene bastantes especies, desde plantas hasta animales y otras cosas. Vimos que también pues, es bastante importante para las tortugas marinas, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver ¿cómo se llama? ¿Qué condiciones en el ambiente han hecho que México sea un país megadiverso? Y estas condiciones, como les decía, la evolución es porque hay una mutación genética, y porque estas mutaciones genéticas son favorecidas o se ven desaventajadas por las condiciones ambientales. El ambiente va a decir si una especie va a estar ahí o no. Si la especie se adapta, sigue ahí. Si la especie no se adapta, va a desaparecer. Entonces,
estas condiciones generaron que hubiera muchas especies diferentes. ¿Cuáles fueron estas? La posición geográfica de México, en donde se encuentra en el mapa, la diversidad de paisajes, el aislamiento, el tamaño de México, la historia evolutiva y la cultura. Ahora, antes de pasar esa parte, vamos a ver qué es la especiación, un poquito. Ok. Bien. Como recordarán algunos los que tuvieron la oportunidad de estar en el curso propedéutico, los que no, ahorita lo vamos a hablar, pero tal vez ya lo vieron en algún momento, en alguna otra clase. Ay, ¿dónde está? No. Okay. Todos los seres vivos tenemos estas características, ¿no? Composición de chomps, estamos hechos a base de células y estas células se organizan, todos crecemos, desarrollamos y morimos en algún momento, nos podemos reproducir, tal vez no podemos crear a otro ser vivo igual, pero sí se reproducen nuestras células. Tenemos alimentación, metabolismo, respiración, excreción, irritabilidad, homeostasis y la última, somos resultado de la aclimatación, adaptación y evolución. Bien. Ok. Todos los organismos existentes en este planeta tenemos un código genético. Todos tenemos nuestro código genético, el ADN. A ver, me salió todo feo mi ADN. Es un poquito menos inclinado, pero bueno. Ok. Entonces tenemos nuestro ADN. Imagínense que es un ADN, ¿no? Está todo feito, pero el concepto se entiende, ¿no? Ok. Tenemos nuestro ADN y aquí pues viene escrito nuestro código genético, que es lo que le va a decir a nuestras células cómo deben de funcionar correctamente. Cómo deben de funcionar, qué es lo que deben de hacer, qué características deben de tener y le dicen a nuestras células que deben de producir tanta insulina, bueno, nuestros órganos con células que excretan algunas cosas, que den insulina, que tengan saliva, que además podamos mover los músculos como los movemos, que al año empiecen a decir las primeras palabras los niños, o que un gato tenga bigotes, o que a las 2 semanas ya puedan abrir los ojos, o el ADN también nos dice de qué color va a ser nuestra piel, nuestros ojos, el cabello, a los tigres les dice que van a tener en su piel grabadas sus rayas, a los tucanes que tengan un pico tan largo como lo tienen, y a diferencia de los pinzones que tienen un pico más corto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el ADN nos va a decir qué vamos a hacer, nuestras características. Ok. Y se supone que nuestro ADN, cuando nos reproducimos de manera sexual, o cuando nos reproducimos, se van a pasar a la próxima generación, a la siguiente descendencia. Perdón, a la siguiente generación, a nuestra descendencia, ¿no? Cuando es de manera asexual, va a ser una copia completamente idéntica, entre comillas,
al original, y cuando es de manera sexual, va a haber una recombinación genética, es decir, van a tener la mitad de el progenitor 1 y la mitad del progenitor 2. Entonces, pero pues bueno, va a tener las características de los padres. En teoría, salen con este ADN. Pero hay una cosita. Todas nuestras células tienen ADN, su propia carga genética, bla, 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 ¿no? Y se supone que podría ser perfecto, pero los tramos de ADN, hay tramitos que sí se pueden traducir a, no sé, a que este tramo nos va a decir que nuestro color de cabello va a ser negro. Y luego este tramo nos va a decir que nuestros ojos van a ser cafés. Y este tramo nos va a decir que vamos a ser humanos y no perros. Ok. Bueno, algo así, no tan exageradamente. Y si ven, nada más agarré algunos tramitos. Hay tramos que hasta la fecha no se han podido traducir. No se ha sabido que tienen. Y que se piensa que lo que ocurre aquí... Ay, dejé de compartir, ¿verdad? Ay, sí, perdón. Ok. Estos tramos... bueno, vamos a cambiarlo de color. Morado. Estos tramos... que están entre los tramos que sí se reflejan, se cree que pues nada más son como algunos, pues no tienen ningún sentido, ¿no? Y quien lee nuestro ADN para traducirlo es el ARN. Recordemos que tenemos dos moléculas principales de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Del ARN tenemos más de un tipo. Uno de estos tipos de ARN van a ir traduciendo, van a decir, esta parte va a dar color, esta parte va a producir insulina, 3 gramos de insulina, no 5, y esta parte nos va a decir que vamos a caminar en 2 pies. Entonces, estas partes las va a pasar y las va como a ignorar, ¿no? O si esta parte está un poquito mal, la va a corregir para que quede bien. Ok. Pero este sistema, que es muy bueno, no es infalible. Tiene ciertos errores. ¿Qué generan estos errores? Bueno, nos puede generar varias cosas. Las mutaciones nos generan enfermedades o pueden quedar en evolución. Si estas mutaciones se dan cuando el organismo ya está formado, puede que nos genere enfermedades, puede que no. Pero si genera una enfermedad, puede generar enfermedades crónico-degenerativas, como lo son la diabetes, la artritis, las enfermedades autoinmunes, como el lupus, etcétera, ¿no? Donde se ataca el mismo organismo a sí mismo, porque no lo reconoce como su organismo. Pero bueno. Y también pueden generar cáncer. Porque el mismo ADN va a decir, no, a ver, la célula 1 se va a reproducir 20 veces y luego va a morir. Y va a reproducirse una vez por minuto o una vez cada hora. Un momentito, ya le doy la palabra a Edgar. Y luego va a decir, y la célula 2, esta sí se va a reproducir, pero una vez al año y nada más 3 veces, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando esto falla, estas células, y además van a ser completamente redondas, o otras van a ser, los glóbulos rojos van a ser huequitos, ¿no? Para que quepa aquí el oxígeno. Lo que va a pasar si falla este mecanismo, es que o pueden hacer que se reproduzcan mucho más rápido, o que no mueran,
Entonces, si no mueren después de 20 veces, se empiezan a hacer estas masas que son los tumores. Y puede ser cáncer o no. Pueden ser tumores benignos o malignos. O pueden hacer que las células tengan otra forma. No sé, esta que tenga forma de estrella o que no sea cueca, sea redonda. Y ya no va a tener su función de transportar elementos, etcétera. Y eso es el cáncer, básicamente. ¿Alguien quería decir algo? Creo que fue Edgar o Gerardo. Adelante. Yo solamente quería mencionar de que en una clase que tuvimos acerca de la eugenesia, también se mencionaba que al modificar las células o el código genético de las personas podría generar la muerte prematura, bueno, no solo de las personas, sino de que los seres vivos podría generar lo que es la muerte prematura del organismo o incluso como que eliminar la reproducción de de esa modificación. Exacto. Sí, muy bien, gracias. Esto también, pues, no sé si lo mencionaron, que pues se puede deber muchas veces porque a que no conocemos completamente todo el código genético. Y como les decía, hay partes que no sabemos para qué sirven, pero ahí están. Entonces, si las modificamos, las reemplazamos, podríamos quitar esta parte, y hacer que, como dice, terminen más rápido los periodos de vida, o no se puedan reproducir, etcétera, ¿no? O sea, pueden ocurrir muchas cosas. O incluso esta primera parte del ADN esté íntimamente relacionada con esta segunda y no sean una diferente a la otra. Entonces, si queremos modificar nuestro color de cabello, tal vez también estemos modificando la cantidad de insulina que estamos produciendo, ¿no? O las veces que se va a reproducir una célula. Entonces, sí es bastante complicado modificar el ADN de cualquier ser vivo, porque no conocemos todavía muchas de las cosas. Bueno, ok. Un segundito. Ya, gracias. Entonces, pues sí. Ok, bien. Esto es cuando el ser vivo ya está ahí. Pero, cuando se trata de la reproducción, ¿dónde está la goma? Bueno, vamos a hacer uno nuevo. Cuando se trata de la reproducción, donde un organismo pasa su código genético a otro, esto es mediante la división celular, puede que este código genético no sea exactamente igual al siguiente código genético, que en la copia que quedó haya alguna diferencia con la original. Digamos, esta parte se copió diferente. Y digamos, esta parte nos decía que, no sé, bueno, esta característica, a ver, vamos a ver, para matar dos pájaros de un tiro. Vamos a poner de ejemplo a los chimpancés y los bonobos. Ustedes conocen a los chimpancés, ¿no? Y bonobos. Todos hemos visto en la tele algún chimpancé. Ajá. Pero los bonobos. Permítanme. A ver, ¿alguien alzó la mano? ¿O dijo algo?
Ah, ok, dicen que sí. Ok. A ver, permítanme. ADN. Vamos a pegar de mientras esto. Ok. Si nos damos cuenta, aquí tenemos a una pareja de bonobos y aquí una pareja de chimpancés. Son casi iguales, nos damos cuenta, tienen caras planas, sus extremidades de cierta forma, etc. Pero vemos que los bonobos son un poquito más chiquitos, menos musculosos, y los chimpancés son un poco más grandes y más musculosos. Un poco más corpulentos, ¿no? Bien. Lo que se cree que pasó con ellos fue que ellos venían de un ancestro en común. Y entonces, vivían en unas montañas. Y estas montañas, bueno, en el lugar en el que vivían, los dividía un río. Este río los dividía, pero el río era tal que pues no podían pasar, ¿no? Era muy complicado. Entonces, las modificaciones genéticas que tuvieron, de por sí había unos que, había quienes en sus ancestros eran más corpulentos, había otros que eran menos corpulentos, así como en los humanos, hay quienes tienen más músculo, otros que tienen menos, unos más altos, otros más bajitos, y además, algunos eran más agresivos, tendían a ser más agresivos que otros. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí? Vamos a poner aquí una una B de bonobo y una C de chimpancé. Ok, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué unos son más grandes que otros? Y además, los chimpancés son conocidos por ser súper agresivos, ser extremadamente agresivos. Se han escuchado casos en los que la gente luego los llega a humanizar y hay accidentes muy feos con ellos. Los chimpancés cazan monos, cazan humanos a veces, en las aldeas en África, claro, pero ya han llegado incluso a cazar humanos. Atacan leones bebés para que no vayan a crecer en depredadores nuevos, etcétera, ¿no? O sea, son animales bastante agresivos. Y además entre ellos también pues llegan a ser agresivos entre ellos para ver quién va a ser el macho dominante. E incluso la hembra dominante. En los bonobos no son así. Son muy poco agresivos, son más pequeños, menos corpulentos y además, y vemos, tienen un poco de menos pelo, ¿no? Y además, se sabe que mientras los chimpancés resuelven sus conflictos, sus diferencias mediante la violencia, los bonobos resuelven sus conflictos mediante interacciones sexuales. Así es la especie, no es como con los seres humanos, somos especies diferentes, ni como los chimpancés, así es como ellos arreglan sus cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estas especies llegaron, al ser tan parecidas, de todos modos, tener el mismo origen, la misma especie inicial, cómo es que ellos llegaron a ser tan diferentes y a ser dos especies diferentes? Bueno, estaban aquí en el mismo lugar antes de que estuviera este río tan grande, pues sí, todavía no era chimpancé ni bonobo, era la misma, y además pues había intercambio genético, ¿no? Entonces aquí la especie principal, la primera especie, pues seguía siendo una sola especie, seguía habiendo recombinación genética entre ambos lugares, etc. Ok, luego llegó este río, me parece que es un río, no una montaña, y entonces hubo esta división. Aquí quedó una población y aquí quedó otra.
Esta división de lugares dio pie a que hubiera especiación. ¿Por qué? Porque aquí había pocos recursos, poca comida, poco refugio, había menos árboles de otro tipo, etc. Aquí había más comida, más árboles, un clima más favorable, no tenían tantos depredadores. A pesar de que no era tan grande la diferencia, sí fue bastante marcada. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Bien, para empezar, dejó de haber recombinación genética, ya casi no pasaban de aquí para acá, ni al revés, de aquí para acá, porque era muy difícil cruzar el río, entonces mejor se reproducían este clan aquí nada más y este clan aquí nada más, ¿no? O los clanes que se quedaban de aquí, pues nada más aquí, y los clanes que se quedaron acá, las poblaciones, nada más acá. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Aquí los que se vieron favorecidos fueron los animales que cooperaban más entre ellos, que tal vez no eran tan grandes y entonces se podían alimentar más, porque si eran muy grandes y muy corpulentos necesitaban más energía y entonces no había tantos de ellos, como si fueran un poco más pequeños, no necesitaban tanta comida y se podían reproducir más. Entonces, y bueno, como no había machos o hembras más agresivos, entonces eran más afines los otros a reproducirse más, la elección de pareja era diferente, etcétera, ¿no? Y entonces llegaron a tener las características que tienen hoy en día. Mientras, aquí en este lugar, en donde era mucho más complicada la vida, era la ley de quien era más fuerte y quien le quitaba más cosas o acaparaba más recursos y tenía la posibilidad de defenderse así y también a sus crías. Y entonces los más fuertes, los más agresivos, etcétera, etcétera, eran los que sobrevivían más y los que tenían más posibilidades de reproducirse. Uno, por el simple hecho de sí poder existir, y dos, porque podían tener más genéticamente, pues podían elegirse, ser más elegibles, ¿no? A las condiciones que estaban ahí. Entonces, con el pasar de muchas generaciones, miles de años, incluso cientos o hasta algunos millones, miles de años, el código genético de los bonobos se fue diferenciando de la especie principal. Y el código genético de los chimpancés también se fue diferenciando hasta el punto en el que, a pesar de parecerse mucho, no eran especies iguales, eran especies diferentes, que les daban características diferentes y además no podían tener descendencia fértil porque al momento de verse, pues primero el chimpancé iba a acabar con el bonobo. Lo iba a matar porque es su naturaleza. Le conviene tener algo más que comer y no tener competencia. Básicamente eso. No es que sean malos. No son malos. Son animales importantes, pero esa es su naturaleza para poder sobrevivir. Entonces, muy posiblemente el chimpancé va a acabar con el bonobo. Y además, si incluso se llegaran a reproducir, muy posiblemente, o bueno, concretar un acto sexual, muy posiblemente el óvulo y el espermatozoide no puedan congeniar, o incluso los rituales de apareamiento no sean los mismos. Entonces no puedan por eso, o el óvulo y el espermatozoide de estas dos especies diferentes no puedan llegar a formar una sola célula, un cigoto, o incluso, aunque esto se puede que su descendencia no tenga descendencia fértil, es decir, que el hijo de esta chimpancé hembra y este bonobo macho, o esta bonobo hembra y este chimpancé macho, no pueda tener, no sea fértil y no pueda tener más hijos. Entonces, no son de la misma especie. Pero eso es lo que ha hecho la especiación. Lo mismo con los pinzones de Darwin. Vemos aquí picos diferentes. Cuando Darwin, el padre de la biología, uno de los padres de la biología, fue a sus expediciones en las Islas Galápagos,
se dio cuenta de que a pesar de que los pinzones eran muy parecidos, vemos que estos tres son Geospisa, del mismo género, pero tienen diferentes especies. Cada una dominaba una isla. Y se dio cuenta que tenían picos diferentes. Y esto se debía a que antes vivían todos juntos en una sola isla. Era una sola especie. Pero entonces, por los movimientos de la placa tectónica, se fueron separando poco a poco. Esta isla se fue separando, fue un pedacito aquí, otro pedacito acá y así. Y entonces hubo menos intercambio genético entre las islas. Y además, entre las islas, y entonces esta isla tenía más nueces, esta isla tenía más frutas y esta isla tenía más gusanos, digamos, bueno, insectos, hormigas, ¿no? Entonces, los pinzones aquí, que fueron más favorecidos, eran los que tenían un pico grueso así para poder destrozar la nuez, para poder picarlas. Los pinzones que tenían un pico como este tenían más posibilidades de picar la fruta y fueron los que mejor sobrevivieron. Y aquí los pinzones que tenían un pico más pequeño que podía entrar, no sé, a lugares estrechos para conseguir insectos, fueron los que fueron más favorecidos aquí porque aquí había más insectos, aquí había más fruta y aquí había más fruto seco. Entonces, de esa especie, y además como se dejaron de reproducir entre las diferentes islas, dejó de haber tanta diversidad genética y se volvieron una sola especie al pasar de los miles de años. Entonces, básicamente, sí, la especiación es cuando sale más de una especie a partir de una, y esto se ve generado por la evolución, es decir, mutación genética favorecida por el ambiente. En este caso el ambiente es el alimento, en el caso de los bonobos es el clima y el alimento, y los otros que eran más agresivos o más cooperadores, y además de un aislamiento reproductivo, es decir, no se pudieron reproducir entre ellos, por lo que se fueron volviendo especies diferentes, ¿sale? Ok. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Hay alguna duda, comentario? Adelante, Gerardo. Sí, maestra. Por ejemplo, entonces la especiación tiene, por ejemplo, como en el caso de las frutas, ¿alguna finalidad de que exista variedad? Que haya más opciones, porque se decía que una de las características era que ya que provienen de un determinado grupo, que a la hora de hacer la especiación salía con características diferentes. Y yo, por ejemplo, digo, en el caso de frutas, cuando se hacen injertos o cuando se hacen combinaciones, si es con esa intención de que existan variedades diferentes. Esa es mi pregunta, mi duda. Buena pregunta, Gerardo. Bien, la especiación natural, la natural, no se lleva a cabo, no tiene algún fin específico. O sea, no primero se creó la necesidad y luego se hizo la especiación. Los humanos no, por ejemplo, no empezamos a tener dedos prensiles para después poder utilizarlos. Más bien, los que tuvieron los dedos prensiles fueron aventajados y entonces fueron los que sobrevivieron. Eso es la manera natural. Ahora, la especiación doméstica, de especies domésticas, porque sí, tiene usted mucha razón. Si recordamos al principio del tema, el ser humano ha especiado muchas especies. Bueno, ha sido el autor de muchas especiaciones, como el maíz, el chile, frijol y muchos de nuestros alimentos, incluso vacas, borregos, caballos, perros, gatos, peces. Estos sí han sido con un motivo, tener
a seleccionar las características que más nos gustan para que sean favorecidas. Es decir, encontramos, no sé, el maíz criollo, no sé, perdón, el maíz silvestre. ¿Lo han visto alguna vez? Silvestre. Alguna vez tal vez lo hayan conocido, tal vez no. Pero el maíz silvestre era así. Bien chiquito, con poquitos granos. O sea, vemos aquí, no parece maíz, parece otra cosa, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cuando empezamos a saber cómo cultivar, lo descubrimos, los seres humanos, empezamos a seleccionar los que daban más granos más grandes, mazorcas más grandes, y entonces llegamos al punto en el que, pues bueno, ya tenemos maíz pozolero, maíz para palomitas, maíz para los elotes, maíz para darle de comer a los pollos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí sí fue una selección artificial mediante la cual los seres humanos decidimos qué características queríamos que se reprodujeran y fuimos reproduciendo más los que nos interesaban. Adelante, Juano. Disculpe, soy yo, Edgar. Lo que sé es que también tenía esa duda si la especiación también tenía que ver por medio de la zootecnia y todo eso, que es ya la selección de ciertas especies para que vayan desarrollando ciertas características. Sí, así es. La zootecnia, la agricultura, etcétera, etcétera, sí, han hecho que gracias al ser humano se seleccionen ciertas especies de manera artificial para que seleccionemos las características que más nos gustan. Y cuando veíamos esto de la diversidad cultural, que tenía que ver, que si está en alto grado, tiene que ver con la diversidad biológica, es lo mismo. Diferentes culturas tenían diferentes necesidades, diferentes formas de seleccionar características y por lo tanto se dieron diferentes especies a raíz de una especie original. Entonces sí, así es. Ahora, en cuanto a los injertos, no estoy muy vasta en los conocimientos del injerto, pero me parece que sí hay recombinación genética porque las frutas salen con diferentes genes. Sí. Y estos frutos que nos salen con los injertos, o flores o lo que salga, ¿se han dado cuenta que muchas veces no tienen semilla? Por ejemplo, el limón. Sí. Exactamente. No tienen semilla precisamente porque, como son especies diferentes, su habilidad reproductiva de su descendencia se ve bloqueada. Hay injertos, me parece que puede que sí lleguen a tener descendencia, o sea, den semilla, pero puede que esta no brote o sí, pero no es tan viable. Y la mayoría de los injertos, pues no tienen semilla porque, así como los caballos y los burros, que también se pueden reproducir y pueden tener una mula, la mula es estéril. No tiene forma de reproducirse. Entonces, sí, los injertos no hacen una especiación porque no pueden tener descendencia. Combinamos dos especies y en una especiación es una especie y da más, y en los injertos tenemos dos especies y dan solo una. Es al revés. Sí nos da una variedad de ser vivo, una nueva variedad, pero como no va a dejar descendencia, pues no
no va a crear una nueva especie. No sería especiación, pero sí podemos usarlo y es una modificación genética. No sé si lo expliqué claramente o hay más dudas. Maestra, ¿lo puedo volver a repetir, por favor? Ok. Permítanme. Bueno, ok. Les comentaba que por ejemplo, tenemos a los limones sin semilla. Y tenemos a las mulitas. Segundito. Adelante, Xochitl. Maestra, buenas tardes o buenas noches. Soy Jovita. Adelante, Jovita. Disculpe, es que ahorita que está mencionando de este tipo de injertos, tengo una duda. Lo que pasa es que yo tengo una planta, un arbolito de mandarina, pero entre sus raíces salió otra planta. Entonces, así creció y ya cuando empezó, pues dio creo que es naranja agria, así le llaman. Y pues esa es mi duda. Yo pensé que la planta era mandarina, pero ya con las raíces ya cambió. Entonces, ¿eso quiere decir que es un injerto? Sí, me parece que los injertos se pueden hacer de manera involuntaria. Les digo, no tengo completo conocimiento acerca de los injertos. Ahí sí podrían preguntarle a otro profesor, como por ejemplo la profesora Nilda. Pero lo que sí sé es que pues sí podría ser de una combinación genética mediante esa forma, o incluso por medio de la polinización, porque recordemos, el polen tiene gametos masculinos, los esperma, lo que es el equivalente al esperma, y va a fecundar flores femeninas, la parte femenina de la flor, y entonces van a tener una nueva, una combinación genética. Ahora, en los injertos y las combinaciones genéticas, tenemos estas cosas. Cuando hablamos de especiación, es especie principal y salen más de una especie, 1 y 2 por lo menos. Cuando hablamos de este injerto o de cuando tenemos una mula, etcétera, es cuando tenemos especie 1 y 2. Vamos a poner aquí una flecha y aquí una flecha. Y estas combinadas van a hacer una especie resultante. Entonces, si nos damos cuenta, esta da 2 y estas 2 dan 1. Eso primero para diferenciarlo. Y luego, si nos damos cuenta, los limones de injerto muchas veces, por ejemplo, no tienen semilla. Las mulas, que tienen orejitas largas, como los burros, pero una colita de caballo, como los caballos, etcétera. O bueno, tienen características de burro y de caballo, y además son más fuertes, por eso se les cría. Tampoco son fértiles, no pueden tener crías. Entonces, recordemos que para decir que una especie es una especie es porque estos pueden posiblemente reproducirse de manera natural y dejar descendencia fértil. Pueden dejar descendencia estos, pueden dejar descendencia aquí, pero no es fértil. No va a pasar a una tercera generación. Se va a quedar en la segunda y ya no va a haber más. Entonces, cuando hay esta recombinación genética, no estamos haciendo una especie nueva,
porque para que sea una especiación nueva, esta tendría que dejar otra cría, estos tendrían que tener semillas fértiles, pero no las tienen. Entonces, como no hay, no va a hacerse una especie nueva. Sí puede seguir el linaje, entonces sí se podría hacer una nueva especie, pero como no se puede seguir el linaje a varias generaciones, entonces no va a salir una especie nueva. Y no sería especiación. Sí sería selección artificial, pero no sería especiación. ¿Más o menos quedó claro? ¿O hay más dudas? Queda claro, maestra, muchas gracias. Quedó claro, maestra. Gracias. Gracias, ya claro. Gracias a ustedes. Igual, no es que no les quiera responder de lo de los injertos, solamente que pues sí desconozco algunas cosas, pero me parece que la profesora Nilda tiene un poquito más. Sí tienen clase con ella, ¿verdad? Sí, ok. Sí, maestro. Los domingos. De todos modos, puedo buscar un poco más y la próxima clase lo podemos ver también. Permítanme un segundito rápido. Ok, bien. Bien, jóvenes. Entonces, regresando, ok, entonces, recordemos que la especiación es por las mutaciones genéticas, por un lado, y segundo, por la selección natural, perdón, la selección del ambiente, si es favorecida o no por el ambiente, y finalmente que haya un aislamiento reproductivo. De manera natural ya vimos cómo es, ¿no? Puede ser el aislamiento reproductivo por un espacio, por características, a veces, no sé. Por ejemplo, si tenemos animales muy pequeños con animales muy grandes, a pesar de que igual genéticamente podrían reproducirse, porque vienen más o menos de la misma especie, de manera física sería muy complicado porque el animal pequeño primero tiene que tener la posibilidad de poder reproducirse sexualmente con el animal más grande, y luego que el animal pequeño, si en este caso es la hembra, sea capaz de poder llevar a término la gestación o el proceso de desarrollo embrionario de sus genes pequeños con los genes grandes. Porque, por ejemplo, supongo que algunos han tenido perros, ¿no? Cuando un perro muy grande se reproduce con un perro pequeño, suele haber problemas. Si la hembra es el perro grande, pues puede que no pase mucho, ¿no? Van a ser el cachorrito, etcétera, ¿no? Pero si es una hembra muy pequeña con un macho muy grande, aunque sea una fertilización artificial in vitro, al momento de que se desarrolle el cachorro, puede que sea demasiado grande para la perrita y tengan que hacerle cesárea, o puede morir en el trabajo de parto, o incluso antes. ¿Por qué? Porque no le puedes dar los nutrientes suficientes necesarios para un perro tan grande. O no puede, por un canal de parto no pueden nacer de manera natural. Entonces, pues bueno. Y bueno, eso es de la forma natural, ¿no? Ahora, si es una especiación artificial, igual, ¿cómo se llaman? Las mutaciones genéticas van a estar siempre en todos los seres vivos, y el ambiente que va a favorecer o va a desfavorecer estas reproducciones, vamos a ser nosotros los seres humanos que vamos a elegir cuáles sí se van a reproducir y cuáles no tanto. Entonces,
Estas condiciones propicias para la especiación, como les decía, son la posición geográfica, algo básicamente natural, la diversidad de paisajes, natural, aislamiento, natural, el tamaño del país, natural, la historia evolutiva, esto es natural, y la cultura, esto ya es hecho por el ser humano. Entonces vamos con la primera. Ok. México, ¿en dónde se encuentra en su posición geográfica? El primer punto que ustedes veían al momento de que estábamos viendo, ya no deja, bueno, que estábamos viendo al momento de ver los países megadiversos. México se encuentra en más de un punto geográfico, ¿no? Es decir, obviamente, pues no es un punto nada más así, y tiene una amplitud bastante, es bastante larguito. Es decir, va desde el trópico de Cáncer, el trópico de Cáncer va a cruzar a México más o menos por acá, y va desde Baja California Norte, acá, hasta el norte, hasta Chiapas, que es aquí. Entonces, su longitud es bastante y esto genera diferentes condiciones ambientales. A ver, ¿quién está? Ok. Y traslación. Ok. Levanten la mano quienes sabían que mientras en el norte de los países es invierno, en el sur del planeta es verano. Ok, 1, 2, 4, vamos a ver. Ok, así es. Bueno, la mayoría desconocíamos esta parte, ¿está bien? Pues sí. Para empezar, sabemos todos que, es importante aclarar que nuestro planeta es un poco redondo, pero no está completamente derecho. Estamos un poquito inclinados. Es decir, no giramos así, sino que giramos de manera como de ladito. Entonces, el que gire de manera inclinada provoca diferencias en las estaciones. ¿Por qué? Porque además de rotar, sabemos que la Tierra gira en su mismo eje, también gira alrededor del Sol, que se llama traslación. Entonces, bueno, aquí es uno de Europa, pero es para ver el continente, ¿no? Aquí siempre tenemos norte, 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 y aquí el sur siempre va a ser el sur. Ahora, si nos damos cuenta, dependiendo de las estaciones del año, dependiendo de estas estaciones, va a haber más sol o menos sol, dependiendo del lugar, el punto geográfico que se encuentre. De las estaciones del año y del, ¿cómo se llama esto? Y ¿cómo se llaman estos? Perdón, jóvenes. ¿Cómo se llama cuando estas son las zonas horarias? Las latitudes, ¿no? Ok. Las latitudes. Cuando tenemos aquí el sol, pues donde pega más es aquí en el centro, ¿no? Siempre en el ecuador va a pegar más el sol. Y conforme se vayan alejando del ecuador, ya sea al norte o al sur,
deja de pegar menos el sol. Y esto no es así como que digamos, ay, pues es poquito, no. Entre más al norte o más al sur, más lejos del ecuador, va a pegar menos el sol y entonces las temperaturas van a ser mucho más frías o más extremas. Por eso, mientras en México, por ejemplo, creo que eso lo acaban de ver con el maestro Gustavo, ¿no? Mientras en México el cambio de estaciones no es tan marcado, en Estados Unidos, en Canadá, donde muchas veces vienen las películas también, ahí llega a ser en verano muchísimo calor, un calor que de 40 grados, donde la gente se está muriendo. Aquí también hace mucho calor, claro, pero en invierno llega a nevar en Estados Unidos o más al norte, y pues en México no es tan fácil que neve. Es decir, el cambio de climas no es tan o de temperaturas no es tan marcado. Entonces, entre más van al norte o al sur, alejados del ecuador, se marca más el cambio de temperaturas porque llega menos el sol. Ahora, al estar inclinado, eso hace que durante la mitad del año haya una zona, ya sea la de arriba o la de abajo, que le pegue más el sol que a la otra. Esto, ¿cómo lo vemos? Bueno, ok. En invierno es cuando en el norte, o bueno, toca menos el sol. Vemos aquí está el norte, esta parte, y aquí el sur, ¿no? Aquí pega menos el sol. Digamos que nuestro eje está acá. Entonces aquí va a pegar menos el sol y aquí va a pegar más el sol. En verano es cuando pega más el sol. Entonces, en este hemisferio norte, cuando es invierno, en el sur es verano, porque en el hemisferio norte va a pegar menos el sol y en el hemisferio sur va a pegar más el sol. Y al revés, cuando en el hemisferio norte sea verano porque pega más el sol, obviamente en el hemisferio sur, porque ahorita está inclinado así, no, al revés, perdón. Bueno, más o menos, en el hemisferio norte va a ser verano y en el hemisferio sur va a ser invierno. Y entonces, ¿qué ocurre entre invierno y verano? Es la primavera. Entonces aquí va a ser primavera y aquí otoño. ¿Y qué es lo que ocurre entre verano e invierno? Pues bueno, es el otoño. Y aquí, mientras sea otoño, aquí va a ser primavera. Entonces, eso va a cambiar. Y bueno, ¿esto qué significa? Cuando vamos aquí a los trópicos, etcétera, y que esta latitud es tan amplia, es que nos da una gran cantidad de climas que nos van a estar afectando a México. ¿Por qué? Porque si bien en esta parte del Ecuador va a ser siempre casi lo mismo en el clima, no importa la época del año, aquí cada vez va a empezar a pegar menos el sol o más el sol dependiendo de menos el sol, pero también las estaciones van a ser más marcadas conforme va más al norte. Entonces, aquí en México va a ser bastante cálido y aquí va a ser más, un poco más frío, o el clima va a ser más templado más bien y aquí más marcado en diferencia. Si además vemos esto y lo comparamos con el resto del planeta, nos podemos dar cuenta que las grandes selvas se encuentran en estas partes y aquí vemos que hay varios países megadiversos. Ya se acuerdan del Congo, Nueva Zelanda, Brasil, etcétera. Pero además vemos aquí que México tiene un desierto, porque en estas partes, en estos trópicos, se encuentran los grandes desiertos.
aquí en China hay un gran desierto, pues el desierto de África y el de Medio Oriente, y tenemos el desierto de México, igual acá abajo tenemos grandes desiertos. Australia es una gran parte del desierto. Entonces, bueno, tenemos grandes extensiones de tierra como desiertos, que además son muy extremos. Si hemos ido a la Mixteca o algún lugar en donde no hay mucha vegetación, nos podemos dar cuenta que si bien en el día hace un calor bastante seco y bastante grande, en la noche llega hasta caer hielito, ¿no? O hace muchísimo frío, baja mucho la temperatura, en parte por la menor cantidad de humedad, porque, bueno, también las plantas acumulan más humedad, pero por la misma naturaleza del lugar, ¿no? Bien, entonces, el que haya una gran diferencia, porque México es bastante largo, hace que haya diferentes condiciones climáticas. ¿Qué es lo que hace una condición climática? Ahorita vamos a ver. ¿O por qué es tan importante una condición climática? Bueno, una condición climática, dependiendo de esta, es los seres vivos que van a vivir ahí. Un oso polar no va a vivir en medio desierto. O un gecko, o una lagartija del desierto no va a vivir en el polo norte, o no va a vivir, no sé. O un cactus no va a vivir en medio de la selva. ¿Por qué? Porque están hechos para las condiciones de vida en las que están hechos originalmente. Es decir, un cactus necesita poquita agua. Si lo llevamos a la selva, se va a podrir. Si un oso polar lo llevamos al desierto, se va a morir de calor. Si un gecko lo llevamos al polo norte, se va a morir de frío. Entonces, bueno, tenemos esto. Y bueno, a ver, jóvenes, díganme, ¿cuáles son las características principales que tenemos que cuidar cuando tenemos una planta? Adelante, Edgar. Pues primero si es de sol o si es de sombra. De ahí la cantidad de riego, si es una planta de ornato, si es un arbusto o si es un árbol. ¿Qué más? Pues a qué clima también pertenece, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, una orquídea no la vamos a tener en el norte de Estados Unidos a la intemperie, ¿no? Una orquídea tropical de no sé, de valle, ¿no? O de la selva, pues no la vamos a tener en un bosque súper frío. ¿Por qué? Pues porque se va a morir la orquídea, ¿no? Va a tener mucha drenación se va a drenar mucho la humedad de la orquídea y pues no va a aguantar el clima. Entonces, y también el sustrato. Entonces, si el clima es una parte muy importante, porque también la iluminación es parte del clima, dependiendo del clima, van a ser las plantas que van a estar en diferentes partes. Y además, bueno, ahorita lo vamos a ver aquí abajito. Si recordamos, bueno, yéndonos a lo del clima, ¿se acuerdan cuando vimos esta parte de México? Recuerden, se ve más o menos así. Estos patrones se van a parecer mucho a estos patrones. De las plantas vasculares tenemos esta parte de Baja California, esta parte de los desiertos, esta parte, etcétera. Se van a relacionar mucho también con climas más generalistas. Los vamos a ver un poco más acá. Y también las regiones ecosistémicas. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero bueno, dependiendo del clima, dependiendo de las condiciones climáticas, van a ser las vegetaciones que van a encontrarse ahí, y dependiendo de la vegetación, van a ser las otras especies que se van a encontrar ahí.
¿Por qué? ¿Alguien se le ocurre por qué depende de las plantas que existen en algún lugar los demás seres vivos que existen ahí? Adelante, Laura. Porque también pueden estar dentro de su dieta, bueno, sí, también los seres vivos pues se van adaptando a lo que hay para poder sobrevivir. Perfecto, muy bien, Laura. Así es. A ver, permítame. ¿Dónde está Laura? Laura. Así es. Si nos recordamos, cuando estábamos hace unas clases, hablábamos de que los organismos, los seres vivos, nos dividíamos también en formas de alimentarnos. Autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos son los que van a transformar la materia inorgánica en orgánica para alimentarse. Y los heterótrofos son los que solo pueden consumir materia orgánica y transformarla en otro tipo de materia orgánica. Entonces, los únicos autótrofos son las plantas, las algas y las cianobacterias. Las algas necesitan estar en agua, las plantas en tierra y las cianobacterias, bueno, también en un poco en agua, ¿no? Pero las cianobacterias son muy poquitas, entonces podemos ponerlas a un ladito. Entonces, dependiendo de quiénes van a ser la base de nuestra cadena alimenticia, son los animales que van a vivir ahí, ¿no? Sí vamos a depender de otros climas, claro, y de otras cosas, pero vamos a depender de quién nos den el alimento, quiénes sustenten la cadena alimenticia. Entonces, si hay más opciones de comer de plantas, va a haber más seres vivos. Si hay diferentes opciones de comer de plantas en el norte que en el sur, entonces va a haber diferentes especies que comen las plantas del norte a las especies que van a comer las plantas del sur, y por consiguiente las especies que se van a comer a las especies que se comieron primero a las plantas. Entonces, bueno, por eso es importante. Todo está bastante conectado en cuanto a las razones que hacen que México sea un país megadiverso. Entonces, el primero es la posición geográfica. Nos encontramos en este lapso de latitud. Y ahora, la otra parte es la diversidad paisajística. México, por un lado, tiene predominantemente, es un país predominantemente montañoso y además está rodeado de mares. Alguien al principio, en una de las primeras clases, mencionaba que México es un país megadiverso porque estamos rodeados de mar. Así es. Los países que no tienen el mar, pues no van a tener, para empezar, las especies que son marinas, y tampoco las especies que son costeras, porque pues no tienen costa. Entonces, ni las especies que son de transición entre el mar, la costa y el resto del continente. Entonces, eso enriquece más la diversidad de México. Ahora, en cuanto a las montañas. También lo vamos a ver en la presentación que sigue de esta, de la biodiversidad de México, en cuanto a la biodiversidad de Oaxaca. De Oaxaca. Y los ecosistemas mexicanos. Que hay especies y más de plantas que solamente van a estar a ciertas altitudes, metros sobre el nivel del mar. ¿Alguien sabe qué significa metros sobre el nivel del mar? Por ejemplo, 100 metros sobre el nivel... Bueno, no me sale. Sobre el nivel del mar. ¿Alguien sabe qué significa esto? Adelante, Gerardo. Bueno, es la altura que tiene cada uno de los lugares respecto con el nivel del mar, el nivel 00, y lo que se avienta, por ejemplo, la altura de alguna montaña, alguna ciudad.
lo que está hacia adentro de la Tierra prácticamente, la altura respecto a este nivel, considerando que el nivel del mar es 0,0, y de ahí la elevación que tiene. ¿Sí? Perfecto. Así Bueno, es, Gerardo. yo lo entiendo. Sí, así es. Los metros sobre el nivel del mar es que, pues bueno, el agua, la altura del lugar en relación al mar. Exacto, dice, ajá. Gracias. Ok. Bien. Recordemos que el agua, una de sus propiedades es que va a ocupar el nivel de toda la superficie en la que del recipiente que se encuentre. Entonces, si tenemos un vasito alto, puede que el agua quede hasta aquí, pero si tenemos un recipiente más chaparro y vaciamos el agua puede llegar hasta acá. Lo mismo, el agua en los océanos, bueno, va a cubrir todo lo que pueda hasta donde pueda, ¿no? Es decir, no va a subir ni va a bajar. Sí va a haber mareas, va a haber oleaje, pero no, el agua por sí sola no va a subir 100 kilómetros y ahí se va a quedar, va a bajar. A ver, permítame, ¿quién escribió algo? Juan Luis, es la altura que se encuentra en un lugar sobre el nivel del mar. Exacto. Bien. Entonces, para poder estandarizar todos los niveles, porque dependiendo del nivel del mar, o sea, a qué altura nos encontremos, va a ser la cantidad de presión, es decir, qué tan comprimido va a estar el aire, por decirlo así, y cómo va a ser el clima, etcétera. Nos va a decir varias cosas, ¿no? Entonces, para que todos los países del mundo no se basen, no sé, en sea más estandarizada la altura, pues usan el nivel del agua para saber qué tan alto es un lugar o qué tan bajo es un lugar. Entonces, el nivel del mar, como decía su compañero, es el nivel 0 y ya conforme vayamos subiendo en algún punto va a ser pueden ser 10 metros sobre el nivel del mar, 100 metros sobre el nivel del mar, 1000 metros, 1400, 1500, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la altura, va a haber diferentes presiones, diferente cantidad de sol, etcétera, etcétera. Y además las montañas pues dan sombra, entonces, por su altura y por la posición del sol, entonces eso va a hacer que haya lugares más húmedos, más secos. La mayoría de las montañas tienen un lugar más húmedo y otro más seco, un lado húmedo y otro seco. Y esto va a hacer que las especies de plantas y animales y de todos los seres vivos vayan a ser diferentes unas con otras. Es decir, si tenemos un lugar plano, todos los árboles van a necesitar la misma altura. Aquí solo pueden, digamos, van a estar los árboles que solo pueden estar, o bueno, que pueden estar a los 10 metros, ¿no? Pero si tenemos una montaña, aquí van a estar los que van a estar a 10 metros, aquí a los que estén a 50, aquí a los que estén a 70, a 100 metros y aquí a los que estén a 120. Entonces, aquí van a localizarse todas las especies que puedan resistir esta altitud. Aquí todas las que puedan estar a esta altitud, aquí estas y aquí estas. Puede que esta especie que puede estar a esta altitud también puede estar en esta, pero no en esta. Y esta especie, la especie B, puede estar en esta altitud y en esta altitud, pero ya esta sea demasiado baja para ella. Y esta especie puede que nada más exista en esta altitud. Y hay especies que solo puedan existir a nivel del mar. Entonces, que México tenga tantas montañas y diferentes climas va a provocar que haya diferentes tipos de vida que necesitan diferente cantidad de sol, diferente humedad, diferente presión, etcétera, diferentes alimentos, entre otras cosas. Ahora, en cuanto al nivel, y bueno, está rodeado de mares, ¿no? Entonces, aquí también les decía, hay otras influencias. Vemos aquí que en México el lugar más oscurito sí, me parece que es que va creo que el lugar más alto de México está más o menos a 3000 metros sobre el nivel del mar.
Entonces, pues bueno, tenemos una gran amplitud de montañas y tipos de clima que hacen que haya diferentes tipos de vida. Ahora, llueve diferente en México. Aquí llueve poquito, llueve muy poco, hay de 0 a 125 milímetros anuales. Y hay lugares donde llueve tanto. Aquí está, vamos a ponerlo con otro color. Ay, no me deja. Vamos a acercarnos. Este color es de este color. Ajá. Y aquí en estos lugares de México pasan de donde no llueve casi nada al año, prácticamente no llovió nada, hasta lugares donde la cantidad de lluvia promedio es de más de 4,000 milímetros, ¿no? Es decir, ahí, a ver, vamos a la conversión, perdón, a ver, 4,000 centímetros, metros, unos 4 metros, ¿no? Imagínense qué tanto llueve. 4 metros de lluvia anualmente en promedio es muchísima humedad, ¿no? Entonces, si bien hay lugares muy secos, también hay lugares muy húmedos y aquí varía muchísimo, ¿no? Varía también por la influencia del océano. Entre más cerca del océano, el cambio de clima es mucho más más equilibrado, y entre más lejos del océano, más dentro del continente, el cambio de clima va a ser mucho más pronunciado. La humedad hace que la temperatura no fluctúe tanto. Entonces, bueno, también, como veíamos, dependiendo de la planta, necesitan diferentes cantidades de agua. Entonces, aquí van a vivir plantas que necesitan mucha humedad y que les gusta la humedad, y aquí plantas que necesitan menos humedad. Y por lo tanto, los seres vivos, el resto de los seres vivos que van a estar aquí también van a ser bastante diferentes. Y además aquí pueden vivir organismos que no necesitan tomar tanta agua, tienen estrategias para sobrevivir a las sequías, y aquí pues la mayoría de los organismos no tienen ese tipo de estrategias, tienen otras para sobrevivir a las inundaciones, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Bien. Entonces aquí vemos que hay en México, si tenemos las diferentes variaciones de clima, aquí son regiones climáticas generales, ¿no? Vemos que pues son varias. Entonces, 1, 2, 3, 6, 7, ¿no? Hasta tenemos clima mediterráneo aquí en Baja California Norte. Entonces vamos a tener diferentes tipos de vida. Y si nos damos cuenta, es un poquito, el relieve se parece incluso un poquito a la formación climática. Y si ya vemos los diferentes tipos más específicos de clima, nos damos cuenta de que es un mosaico enorme, ¿no? Un mosaico enorme que nos da otros diferentes más tipos de vida. Y, a ver, déjenme ver si está aquí, porque sí me parece importante enseñarlos. Permítanme.
ver, permítanme. No sé, no lo encuentro. Ah, ya sé. Esta es la presentación que vamos a ver después de esto. Ok. No sé por qué no está en la otra presentación, pero bueno, podemos ver aquí que tenemos distintos tipos de clima y si lo bajamos acá, vemos que también tenemos distintos tipos de vegetación. Y si nos damos cuenta aquí, vamos a acercarnos un poquito más, los patrones de clima y de vegetación son muy parecidos. Aquí tenemos esta franjita de aquí y aquí lo mismo, muy parecido. Aquí tenemos aquí los de las Bajas Californias, etcétera. Las penínsulas, están muy parecidos los patrones. Igual aquí, en el sur de México y en todo México en general. Entonces vemos que tienen una gran relación. Y si vemos acá que también se relaciona con la cantidad de lluvia y se relaciona con la parte montañosa, pues bueno, nos damos cuenta que entre todos se relacionan, ¿no? Para ver el clima, la vegetación, las montañas y la cantidad de agua que va a llegar a un lugar, ¿no? Y esto también se va a relacionar con la latitud del país. Ok, entonces hasta ahorita hemos visto la posición geográfica y la diversidad de paisaje que han hecho que México sea un país megadiverso. Nos faltan estas otras 4, ¿ok? Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda, comentario de lo que estamos viendo? No, maestra, queda todo claro. Ok, muy bien, jóvenes. Pues bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. La próxima clase, les decía, vamos a ver el aislamiento de México como región, el tamaño, la historia evolutiva y la cultura, ¿sale? Ok. Si surgen dudas para la próxima clase, y ahorita no se acuerdan, pero en el transcurso de la semana surgen dudas, me las hacen saber al inicio de la clase y pues vemos cómo las resolvemos, ¿sale? Pues gracias por asistir a otra sesión más. Me parece que hubo algunos que luego no pudieron escuchar bien. Ahorita les subo nuevamente el video. Disculpen, no se les pude subir la semana pasada pronto el video, pero ahorita lo subo. Y pues bueno, les deseo un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase, ¿sale? Buenas noches.